¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy estamos a sábado 29 de enero del 2022 y leemos en el Evangelio de la Misa el texto de San Marcos, capítulo 4, versos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra, que pasa las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Cuando ya está maduro el grano, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, ya que vamos siguiendo a San Marcos verso por verso. Recordemos que nos habló primero de la parábola del sembrador. Ayer nos hablaba con figuras, con diferentes imágenes, y hoy vuelve a hablarnos con otras dos parábolas. La parábola de la semilla que crece sola, que el campesino no sabe cómo hace la tierra y todo lo que la semilla para ir creciendo, primero los tallos, luego las espigas y luego los frutos, etcétera. Aquí usamos muy poquito el trigo, pero sabemos de milpa, de frijol, y sabemos que hay que sembrarlo y no sabemos cómo, ¿verdad? Pero la tierra necesita nutrientes y bueno, hay que producir, hay que hacer que nuestra tierra produzca todo ese fruto que Dios nos da. Entonces, primero la parábola de la semilla que crece sola y después la parábola de la semilla de la mostaza, que es muy pequeñita, pero que crece como un gran arbusto y que hasta los pájaros anidan en ella. Una parábola puede tener diferentes interpretaciones, como los cuentos, por ejemplo. Pensemos en la Caperucita Roja tan famosa, ¿verdad? Que podemos verlo desde el punto de vista del narrador, desde el punto de vista de la caperucita, desde el punto de vista del lobo, desde el punto de vista de la abuela. Sí, entonces podemos verlo de diferentes puntos de vista y encontrar diferentes mensajes. El asunto es que al final nos dice Jesús que a los apóstoles les explicaba de qué se trataba con estas parábolas. Es decir, que una parábola también puede tener diferentes interpretaciones, pero Jesús les habla cuál es su intención, su interpretación, por qué lo cuenta, por qué hace aquella narración, aquella parábola. Y entonces lo interesante es que estas dos parábolas comienza diciendo así el Señor. Dice: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla, etc. Después también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, etc. ¿No? Entonces está hablando del reino de Dios, del Evangelio, de todo lo positivo de la vida, de todo lo bueno de la vida. ¿Sí? Ese es el Evangelio que hay en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de que es la obra de Dios, el reino de Dios es obra de Dios. Nosotros los humanos actuamos y ponemos ahí nuestro granito de arena, pero al final es obra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que acompañar esa obra que es nuestra con oración.
Y también, si es obra de Dios, si es algo bueno, tiene que crecer porque es obra de Dios y crece sola. Pero no se refiere Dios en las parábolas no solamente a las cuestiones por ejemplo, la pastoral penitenciaria o la pastoral profética o la pastoral litúrgica o la pastoral social o el trabajo de iglesia, que sí, se refiere al trabajo de iglesia y que tenemos que acompañar con oración todo este trabajo de iglesia. Pero también, a lo que voy es que también es reino de Dios, por ejemplo, tu familia. Y tienes que acompañar entonces esa educación, esa formación, esos consejos, ese trabajo que haces con tu familia. Acompañarlo en oración para que Dios actúe en tu familia. Y Dios bendiga a tu familia y Dios haga crecer tu familia en paz, en alegría, en armonía, en fraternidad. ¿Sí? O pensemos también, tu trabajo. Tu trabajo también es parte del reino de Dios. Si tú eres un campesino, si tú eres un profesionista, si, tu trabajo puede ser el reino de Dios. Y ese reino de Dios tienes que acompañarlo en oración, porque Dios está allí y tienes que acompañarlo en oración para que Él te bendiga, te ayude, haga florecer tu trabajo para bien de los demás, para alegría de los demás, para servicio de los demás. Entonces, mis hermanos, el reino de Dios es todo el trabajo de iglesia, pero también todo el trabajo humano, tu familia, tu trabajo, tu servicio a la sociedad, incluso tu trabajo en la política. Tendría que ser de tal manera bien, y por eso hay que acompañarlo con oración, para que Dios haga crecer lo bueno. Mis hermanos, pues que Dios los bendiga y Dios los acompañe y que el reino de Dios que está presente en ustedes crezca, florezca, dé mucho fruto siempre. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, a seguirnos cuidando y oremos por la paz. Bendiciones para todos.